¿Qué periodistas de España te parecen buenos en su oficio? Porque eres muy crítico en términos generales con el periodismo español. El periodismo español está perdido. El periodismo español está perdido. No hay un periodismo que no esté siguiendo líneas partidistas. Y yo siento que se necesita un periodismo que no siga líneas partidistas, que sea lo más aséptico posible. Si tú ves, mira, hay una aplicación que se llama, te lo voy a decir ahora, Kiosco, sí, es kiosco con calas2.net y tiene las portadas de todo el mundo. Entonces, el ABC tiene en portada al rey y abajo a Cerdán. Hay que sacar el asunto de Cerdán porque es del PSOE y es el señor que está en la cárcel porque se le descubrió con los chanchullos y el PSOE lo echó y nadie lo defiende. El Mundo, dura derrota del gobierno. La Razón, la auditoría del caso Coldo, señalada por Amañar Informes. El caso Coldo también es de Cerdán y de Ábalos, los tres que estaban en el partido, que fueron echados en el Partido Socialista. La Nueva España, ese es de aquí, además de Gijón. Adiós a Trevín, bueno, sí, querido Antonio Trevín murió, un compañero del PSOE, que fue diputado local, que fue presidente de Asturias, que fue diputado nacional y que ahora estaba de concejal en el ayuntamiento de Llanes porque era un hombre que entendía la política de verdad como servicio y siempre sus análisis de lo que estaba pasando en política eran valiosísimos, yo lo quise muchísimo, además era un gran fotógrafo. Pero bueno, la Nueva España habla de Trevín, pero ninguno habla del caso Montoro. ¿Por qué no hablan del caso Montoro? Que es un escándalo. Hay miles de millones allí de una manipulación del gobierno por parte del del ministro de Hacienda para hacerse ricos, para manipular empresas que crearon. Es un escándalo gigantesco. Bueno, lo mencionan porque son de derechas. Son medios de derechas y los medios de derechas no van a hablar mal de lo que pasó con los ladrones del PP. Van a hablar de lo que del escándalo dentro del PSOE, que sí es grave, pero que no está en este momento no está ni de lejos cerca del de Montoro. Entonces, esa es mi razón, es la razón por la que soy muy crítico, ¿no? El diario tiene buenos periodistas, salvo cuando retuercen la realidad por podemear, ¿no? Yo le decía a Nacho Escolar, y se lo dije varias veces, tenía una reportera, guardémonos el nombre, que era la que seguía al PSOE. Y todos los días tenía una punzada contra el PSOE. Y un día vino aquí Pedro Sánchez de campaña y venía con Zapatero, con José Luis Rodríguez Zapatero. Y desde el día antes ya sabíamos nosotros que Zapatero tenía que a determinada hora irse porque iba a tomar un avión, porque iba a Alemania a hacer no sé qué. Me da exactamente igual. Entonces todo esto se sabía, estaba en la agenda. El Zapatero iba a hablar primero para luego irse. Se producen así las cosas, bueno, Zapatero habla, se va, Sánchez da su discurso, estamos en campaña. Al día siguiente en el diario, Zapatero humilla a Sánchez yéndose a la mitad de su discurso, le hace, lo desprecia, algo así, pero absolutamente interesado. Y le decía yo a Nacho Escolar, pues, ¿cómo te atreves tú a publicar esto en el diario? O sea, se puede ser crítico incluso de los tuyos, que yo lo soy, sin distorsionar la realidad. Entonces, siento que los periodistas españoles tipo Gabilondo, tipo... ¿quién podría decir? Gabilondo me parece uno de los casos. O fotoperiodistas como Manu Bravo son la excepción de la regla. Son la excepción de la regla. Porque los medios te controlan demasiado lo que dices
y al final pues, sales huyendo, ¿no? Cuando los medios te dicen que tienes que decir lo que ellos quieren, pues yo por lo menos me he ido cuando me han dicho eso, ¿no?